mí es un honor tener en Líderes Hablando de Liderazgo a Blas Martínez Fernández, quien sé que goza de una sensibilidad humana extraordinaria, pero además con unas habilidades para las ventas, para asesorar y para decir puntualmente lo que hay que hacer en el tema de ventas. Y hoy probablemente llevemos todos esos conocimientos y todos esos conceptos al mundo del liderazgo. Blas es de esas personas capaces de contagiar con su energía, con esa manera tan particular de mirar el mundo, y estoy seguro que su liderazgo le hace mucho bien a quienes están cerca de él. Él es embajador de Edved, al igual que quien les habla, y por supuesto la relación con Blas siempre es contagiantemente positiva, y creo que esta conversación pretende eso, además de velar algunos pétalos, algunas hojas de la vida de Blas y de su mirada sobre el liderazgo. Yo estoy feliz de tenerlo aquí. Bienvenido, querido Blas. Hola Mancio, ¿cómo estás? Muchas gracias, y muchas gracias por esa presentación, también con esa canción. Tengo que decir que esta versión no la había escuchado. Yo soy muy fan de Joan Manuel Serrat y de la canción original. No había escuchado esta versión, bastante buena, que duda cabe. Así que gracias. Sí. Hay otra versión, probablemente hasta mejor, que la canta él junto a Rosario. Rosario Flores, que, bueno, probablemente la conoces mejor que yo. Bienvenidos a Líderes Hablando de Liderazgo, querido amigo Blas. Esta conversación comienza con una pregunta que te deja el invitado de la semana pasada, que fue Carlos Serra Blasini, un hombre de tecnología. Y digo esto porque a él le preguntaron en el chat, y a partir de esa pregunta que a él le hicieron, él construyó la pregunta. Entonces, a él le preguntan qué hacer con la soledad creativa del programador. ¿Okay? Fue su pregunta y él respondió. A partir de ahí, él construye la pregunta, y la pregunta que él te hace y te deja es esta. ¿Cómo ves los retos que debe enfrentar el líder de un proyecto, de un equipo eminentemente remoto? ¡Qué gran pregunta! ¡Qué gran pregunta! Porque es algo que en lo que estoy trabajando directamente, no en tanto en liderazgo, sino en la remotización de los procesos, ya sea de proceso de venta y también, por lo tanto, de los equipos, de cómo trabajan los equipos de manera remota. Y fíjate, algo que me gusta siempre decir es que en los últimos meses se ha hablado mucho y se ha hecho incluso un meme de algo que todo el mundo cree real. No sé si habrás visto, Amancio, ese meme que dice que nadie ni nada ha hecho más por la digitalización de las empresas que el coronavirus. Sí, es cierto. Lo vi. Pero yo no estoy nada de acuerdo con ese meme. Más allá de las risas, no estoy nada de acuerdo. ¿Por qué? Porque en realidad el coronavirus no ha hecho absolutamente nada por la digitalización de las empresas, sino por la virtualización de los procesos y de las empresas. No es lo mismo algo remoto que algo virtual. O más bien, remoto y virtual sí sería lo mismo, pero no es lo mismo que digital. Se habla mucho de la transformación digital y creo que precisamente el reto que tienen los líderes ahora es transformar sus procesos, no simplemente remotizarlos, no simplemente virtualizarlos, sino digitalizarlos. Y una prueba de ello, y además tú y yo lo hemos vivido, es el uso de herramientas como puede ser Miro para toma de decisiones. Es muy distinto hacer un proceso, una toma de decisiones donde todo el mundo toma el micrófono, da su opinión, hay tormenta de ideas, es decir, exactamente igual que cuando estábamos en ese mundo pre-COVID,
en ese pasado remoto llamado 2020, donde podíamos estar fácilmente con todo nuestro equipo de trabajo situado y localizado en el mismo lugar. Ahora mismo estamos en un momento de la historia donde no solo se nos ha obligado a trabajar en remoto, sino que se nos ha permitido hacerlo. Y esto lo digo porque parece simplemente uso de dos palabras distintas para definir lo mismo, pero no es igual. ¿Por qué? Sí es cierto que, y voy a poner un ejemplo muy, muy concreto, que es de la Escuela de Ventas de España, de EDVE. EDVE en 2020, en marzo de 2020, crea junto a Force Manager el Sales Summit presencial en Madrid. Justo, además, no recuerdo si un día o 2 días antes de que Madrid se cerrase, bueno, de que toda España se cerrase en el confinamiento. Lo tienen, acuden entre 100 y 200 personas y cuando todo, bueno, no recuerdo exactamente el número, pero un número aproximado menor a 500 personas. Todo se cierra, todo el mundo se tiene que quedar en casa y de repente el director de EDVE, Agustín Nuño, que no sé si ahora estará despierto o no, ya es demasiado tarde en España, pero que nos escuchará en su momento, se le ocurre hacer una cosa. ¿Y si vuelve a hacer un Sales Summit, pero esta vez digital, un Digital Sales Summit? Lo habla con Force Manager, dicen adelante. Y ahí Agustín hace algo distinto, que es, oye, ¿y por qué no busco, además de los consultores que ya forman parte de EDVE en España, por qué no busco a otras personas que estén fuera de España, pero que tengan un idioma común, en este caso el español? Y comienzo a tener, lo primero que pensó es no solo que nos uniéramos a EDVE, sino simplemente participación en el Digital Summit. Ese Digital Summit tuvo más de 9.000 personas registradas. Ese fue un éxito rotundo, y lo mejor de todo es que fue gratis, tuvo también, igual que el último Digital Summit, ha tenido la opción de que la gente pueda ayudar, es decir, hemos contribuido a una asociación que ayuda a niños con cuidados paliativos, pero todo eso se ha podido hacer gracias a que comenzó a hacer algo distinto. Es que la remotización no se quedó en eso, en remotización, sino en digitalización. Y claro, estoy utilizando todo el tiempo estas palabras, remotización y virtualización, como sinónimos, y digitalización como antagónico a estos dos, pero no los he definido. La virtualización y remotización es simplemente hacer las cosas a distancia. La digitalización implica el uso de herramientas, de tecnología para cambiar la forma de hacer las cosas, es decir, para tener mejores resultados de manera más efectiva y, por lo tanto, siendo más productivos. Así que creo que ese es el reto al que se enfrentan los líderes, y no solo los líderes, sino cualquier persona en este momento. Claro. Ahora, voy a la pregunta y voy a insistir a tratar de darle doble clic a la pregunta. Sí, porque él dice, debe enfrentar el líder de un proyecto, de un equipo, qué es lo que tiene que hacer. Okay, ¿cuál es el reto? Es eminentemente remoto. No hay posibilidades. Entonces, imagínate tú, uno de tus clientes, de los muchos clientes que tienes de muy buen nivel, pongamos Nissan, por ejemplo, que pasa a ser ahora una gerencia de proyectos o una gestión de proyectos netamente remoto, y hay un líder que tiene que enfrentar por primera vez ese reto. ¿Qué le dices tú? ¿Cómo ves el liderazgo ahí? Lo primero,
también es cierto que yo normalmente me centro en la parte de digitalización también de procesos de venta, no tanto de gestión de equipos, pero lo primero que le diría sería exactamente lo mismo que le diría en un proceso de compra. Primero, establecer objetivos. Segundo, establecer algo así como en ventas establecemos un Customer Journey, por lo tanto también una hoja de ruta, saber en qué fases nos vamos a encontrar dentro del proceso y finalmente saber qué herramientas podemos utilizar para minimizar el tiempo. Creo que ese es el gran reto principalmente. Existen cientos, miles, por no decir millones de herramientas, y aquí, igual que en ventas, no es tanto la duda de qué herramienta debo utilizar, sino qué herramienta encaja con esa hoja de ruta que tenemos para conseguir nuestro proyecto y sobre todo qué herramienta nos ayuda a maximizar impacto, a minimizar tanto el tiempo invertido como el dinero invertido y por lo tanto, y también, fíjate, yo incluiría algo más, que es que piense cómo puede incluso gamificar el proceso. Creo que estamos en un momento donde la gamificación es crucial, no solo para captar clientes, sino también para generar nuevos procesos. Y yo lo estoy incluso viviendo en este momento, ahora en mi empresa. Estamos redefiniendo nuestro plan de negocio a través de un proceso de gamificación que es un proceso creado por Daniel Vecino, conocido como Mr. Vecino, que ha creado a través de la hoja de ruta, de esa metáfora del plan del héroe de Joseph Campbell, ha creado un proceso donde dentro de ese camino del héroe ha introducido conceptos como el Business Model Canvas, el Lean Canvas, el mapa de empatía, pero es algo que todos los empresarios, más tarde o más temprano, nos hemos enfrentado a ellos, pero sin embargo, el proceso de gamificación lo está haciendo mucho más fácil, sencillo y sobre todo efectivo, porque en una hora, por ejemplo, este fin de semana, en solo una hora se creó lo que anteriormente habrían sido horas y horas de trabajo con el Business Canvas, el mapa de empatía y en este caso a través de esa gamificación se hizo muy fácil y muy divertido sobre todo. Entonces creo que ese formaría también parte, pero algo que a mí me gusta decir también a mis clientes es que no debemos aplicarnos la misma receta siempre. Está muy bien saber qué le ha funcionado a los demás, solo para tener una guía de qué cosas funcionan. Pero al final, hoy lo comentaba en una entrevista, me hacían esta mañana otra entrevista y hablábamos de los gurús y semigurús del marketing y decía que a mí lo que me molesta no es que existan, ni siquiera que mientan en algunos casos. Lo que me molesta es que den a entender a todo el mundo que que todos los escenarios, que todas las empresas, que todas las situaciones se arreglan con una sola vía, con un solo plan de acción, con una sola estrategia de marketing. Y decía, es como si yo veo a Brad Pitt vestido con un traje que le queda muy bien y digo, yo quiero verme así. Voy con el sastre de Brad Pitt y me intenta vender el mismo traje de Brad Pitt, pero no solo el mismo corte, el mismo diseño, sino la misma talla. Yo le voy a decir, gracias, pero yo no quepo ahí, lo siento. No tengo la talla de Brad Pitt.
Lo que necesitaría es que el sastre me hiciera un traje a medida. Con esto yo diría exactamente lo mismo. Nos encontramos ante unos retos. Creo que los pasos son los que he comentado, los de intentar saber cuál es esa hoja de ruta y a partir de ahí buscar las herramientas, gamificar el proceso, pero sobre todo diría que no se deje llevar por lo que está haciendo otra empresa, que piense cómo le podría beneficiar lo que realmente le gustaría hacer a ellos. Sí, fíjate que hace mucho tiempo, hace varios años como consultor, y sobre todo como facilitador, y que a nosotros nos toca vender nuestras capacitaciones, nuestros cursos. Uh-huh. Entonces, y llegábamos a las empresas y en la honestidad que me caracteriza valga la cuña en este caso, yo le decía, oye, es que probablemente esta solución que yo te estoy vendiendo no es. Porque es muy tentador pensar de que todo se resuelve con una capacitación. Y en consultoría nos damos cuenta que no. A lo mejor la solución es que tienes que despedir a alguien, a lo mejor la solución es que hay que cambiar el proceso, a lo mejor la solución es mucho más profunda que una capacitación. Y la capacitación sería lo último si lo necesitas. Y entonces a mí me hace mucho sentido eso que dice, porque definitivamente como consultor, como asesor, como coach, tienes que darte cuenta que no todas tus soluciones son las soluciones a los problemas de todo el mundo. En coaching decimos hay que aprender la declaración de incompetencia y decir, ¿sabes qué? Aquí yo me declaro incompetente, aquí no soy yo el que te puede ayudar, generemos una conversación para ver quién te puede ayudar. Y a lo mejor quien te puede ayudar se llama Blas, o se llama Carlos, o se llama Pedro, o se llama María. Uh-huh. Claro, fíjate algo muy importante, creo que has dado en el clavo, porque a mí muchas veces me dicen, ¿cómo hago para maximizar resultados haciendo campañas en Facebook o haciendo campañas en Google? Y mi primera pregunta es, ¿y necesitas hacer campañas en Facebook? Y me dicen, claro, es que si tengo que hacerlas, ¿por qué? Porque todo el mundo las está haciendo. Y ya yo siempre me acuerdo de esa frase de mamá ¿y si todos los demás se tiran por un barranco, tú también? Porque al final, como consultores, nos encontramos también eso. Es porque toca, es porque está de moda. Pues no siempre tenemos que hacer campañas. Así es. ¿Cuándo llega a ti el concepto, el vocablo, la palabra liderazgo y te dicen liderazgo es esto? Desde el punto de vista teórico, ni siquiera desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista estaba pensando precisamente en el punto de vista teórico, fue en la universidad, allá por el Pleistoceno. Estaba en una clase y recuerdo perfectamente el profesor que es Juan Leñador de la Cruz, una persona fantástica, de estas personas que todo el mundo le odia por ser el peor profesor, el profesor más duro, y que yo adoraba, y sigo adorando, me parece una persona crucial. Él era mi profesor en gestión de recursos humanos, algo que evidentemente no he puesto en práctica en mi vida real, más allá de trabajar con mis empleados, pero no he ejercido nunca de director de recursos humanos, a pesar de haber estudiado eso, incluso tener un máster en gestión de recursos humanos que nunca utilicé más allá de la teoría. Pero la primera vez que escuché el vocablo liderazgo fue... y de verdad, desde un punto de vista teórico, fue cuando Juan Leñador de la Cruz hizo esa pregunta que creo que le han hecho a toda persona que ha estudiado más de cerca, o incluso de manera transversal el liderazgo, que es eso de el líder nace o se hace. Ok, claro. ¿Y qué recuerdas la sensación que te generó decir, oye, eso... ¿Con qué se come? ¿Me gustó? ¿Te entusiasmaste? ¿Te dio más hambre de saber? Fíjate, no solo me dio más hambre,
sino yo en aquel momento era una persona excesivamente tímida, de estas personas que tienen miedo a hablar en público, pero cuando piensan en qué es hablar en público, piensan que 2 personas ya es hablar en público. Yo tengo que decir que me encantaría tener el DeLorean, una máquina del tiempo, y regresar a mi época de universidad, ya con mi background, sabiendo lo que sé, porque disfrutaría de otra manera la universidad. Más allá de las fiestas, me refiero a la parte teórica, práctica de la universidad. Pero yo recuerdo que en ese momento pensé algo que no dije en voz alta y que me arrepiento de no haber dicho en voz alta, que es que creía que el líder ni nacía ni se hacía. Creía, y sigo pensando, lo que el líder se nace con H intercalada. El líder se nace. Y además, en ese momento, lo pensaba porque decía, yo quizá no he nacido con las características innatas de un líder, alguien en que los demás decidan seguir por alguna razón. Yo no creo o no creía haber nacido con esas características, que tampoco las conocía como tal, pero siempre existe como ciertas ideas preconcebidas de qué debe ser un líder. Yo creía que no tenía esas cualidades, pero sin embargo sabía que nada me impedía conseguirlas. Pero había solo una cosa, porque todo esto pasó en segundos. Mi mente decía, nada me impide conseguirlas, pero a la vez sí hay algo que me impide, que es que no estoy dando el primer paso, primero para saber cuáles son esas características de un líder que forman el perfil de un líder, y segundo, no estoy viendo cómo se adquieren, porque sé que se deben adquirir, como cualquier otra característica, se debe adquirir. Así que en ese momento fue cuando construí en mi mente, pero nunca dije eso de el líder se nace. Recuerdo que lo escribí en mis apuntes de clase, que luego mucha gente los vio y luego me decían, ¿qué es esto del líder se nace? Esto nunca lo dijo Juan y demás. Pero yo recuerdo en ese momento que esa frase de mi profesor, de Juan, me llevó a pensar eso y a pensar, ok, ahora es fácil, solo necesito saber cuáles son, y solo entre comillas, solo necesito saber cuáles son las características, cómo y dónde se adquieren y generar el impulso necesario para adquirirlas. Te voy a colocar en un escenario. Un ahijado que quieres mucho, tiene 8 años, tiene la timidez o la intromisión que tú tenías cuando estabas en la universidad, pero te pregunta de forma valiente, Padrino Blas, ¿qué tengo que hacer yo para ser un líder? ¿Qué le respondes? Yo le diría que se olvidara del término liderazgo. Que no se preocupe por ser, sino por hacer. Creo que a veces nos complicamos la vida con ser y al final el ser es solo una consecuencia de qué estás haciendo. Entonces le preguntaría, primero, ser un líder, ¿para qué? ¿Para qué quieres ser un líder? ¿A quién quieres liderar? ¿Por qué quieres liderarlos? Ya son 3 preguntas muy importantes y que si no sabemos la respuesta, o a este sobrino le diría, lo primero es, antes de decirte nada más, responde esas preguntas, busca las respuestas a esas preguntas, y una vez que sepas el para qué, el a quién y el por qué, ahora llega el momento de decir cómo. Pero tiene que ser un cómo, desde mi punto de vista,
desprendido. No se trata tanto de cómo yo puedo liderar, sino cómo puedo ayudar a esta persona o a estas personas o a este grupo de personas a sacar la mayor efectividad, el mayor rendimiento a lo que hacen. Creo, para mí ese es liderazgo. Creo que nos quedamos con la parte bonita de que nos sigan, de que nos recuerden, pero creo que eso como tal no es liderazgo. Creo que el verdadero liderazgo es aquel que se genera de una manera silenciosa y que no requiere de premio alguno. Vale. Cuando yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo de manera absoluta. Yo creo que tenemos que trabajar en unas preguntas muy, muy básicas porque liderar al fin y al cabo termina siendo transversal en nuestra vida. Uh-huh. ¿Okay? El coaching va a pasar como una tendencia, como pasó la calidad total, como pasó la reingeniería, como ha pasado todas las tendencias, pero el liderazgo va a quedar de manera transversal. Uh-huh. Donde haya gente necesitamos un líder y probablemente tenga que ver con lo que yo me planteo como tal. El mundo está cambiando, lo estamos viviendo, las transformaciones se están dando desde el punto de vista no solamente digital, sino social, la manera de relacionarnos y todo el concepto de las generaciones es muy real. Yo lo vivo uh-huh. en la cotidianidad, que sí, yo tengo un hijo de 26 y tengo una hija de 20, ¿ok? Que son dos generaciones, porque nacieron en dos generaciones, uno del 94 uh-huh. y otro del 2001. Así que los tengo de la generación. Y de paso yo soy de otra generación. Así que los liderazgos están dando. De todas las personas que tú has asesorado, en estos últimos tiempos, de todos los equipos, ¿cuándo te das cuenta, o un caso que no tienes que nombrar a la persona ni el cliente, pero que te diste cuenta que su problema básicamente partía por su liderazgo? ¿Lo has podido notar? ¿Se lo has mostrado? Sí, fíjate que la mayoría de veces que existe un gran problema en cualquier departamento, en mi caso, marketing y ventas, lo primero que hago es monitorear la toma de decisiones de cualquier acción. Suelo utilizar herramientas de gestión de proyectos para una razón, para darme cuenta dónde está el cuello de botella. Y me encuentro dos tipos de cuello de botella. Uno de ellos es simplemente un empleado que no es productivo, pero que no ha sido detectado por el que debería ser jerárquicamente el líder. Pero me encuentro otro tipo de cuello de botella mucho más común, que es el propio líder jerárquico, que quiere que todas las decisiones pasen por él. Y eso hace que precisamente no se tengan los resultados. Y como te digo, muchas veces no se trata tanto de un problema como tal de ventas, sino la mayoría de veces un problema de estructura de los procesos y que tienen que ver ampliamente con el liderazgo y con ese problema de yo tomo las decisiones, es que yo soy el dueño o es que yo soy el director de marketing, es que estas personas no saben y por lo tanto yo tengo que decirles, es decir, ese rol de padre, rol de persona que tiene que controlar todo el proceso. La omnipotencia en el liderazgo. Claro, evidentemente es muy fácil detectar, por eso utilizo herramientas de gestión de procesos, utilizando, la herramienta es lo de menos, la metodología que yo utilizo es el método Kanban, porque establece, y no el Kanban tradicional tiene tres fases, tareas por hacer, tareas en proceso, tareas hechas. En mi caso yo lo modifico y le incluyo una cuarta tarea, una cuarta fase, que es bloqueada, tarea bloqueada. Es decir, me parece súper interesante, y no me lo he inventado yo, evidentemente, porque en el momento en el que alguien se pone a hacer una tarea pero no la termina, la pone en la lista de tareas bloqueadas, pero
la norma es no puedes poner una tarea bloqueada si no dices por qué o por quién está bloqueada. Entonces, esta tarea está bloqueada porque Amancio no me ha enviado el PDF que tenía que enviarme. Por lo tanto, se genera una tarea de seguimiento que es, tenemos el PDF que Amancio me tenía que enviar. Me lo tienes que enviar antes de tal fecha. Y por lo tanto, si de repente me envías tarde el PDF o incluso vemos que se repite, que hay ciertas tareas que se bloquean porque tú no me has pasado o no le has pasado a alguien más esa información necesaria y demás, podemos saber específicamente quién es ese cuello de botella. Como te digo, la mayoría de veces es el líder. Bueno, porque nos dice, porque está bloqueada, porque tiene que revisarla el director. Esta tarea está revisada porque me ha dicho el director que no salga de esa manera, que tenemos que rehacerla. Y de esa manera prácticamente yo no tengo que decirle, simplemente los números y el proceso como tal habla. Y evidentemente cuando tengo que decirlo, cuando no se está dando cuenta, sí le digo, te estás dando cuenta que el problema no es de tus empleados, no es de tus subordinados, el problema es tuyo. Sí. Fíjate que te regalo esto porque cuando yo uso Kanban también, yo no le coloco otra columna de bloqueada, cosa que me gustó, sino que le coloco un nodo entre columna y columna. Y ese nodo se llama decisión. Porque una de las experiencias que yo tenía o que he tenido es que podía estar listo, pero no estaba la decisión final. Entonces, lo que hago es conectar la tarea con el nodo de decisión. Y en algún momento del proceso, esta persona sabe que tienes 4, 5, 6 tareas que están por decisión y lo que hace es que se sienta y toma acción para decidir y poder pasar al siguiente bloque. Incluso lo coloco 3 veces porque hasta el final ya de producto terminado se requieren algunas decisiones, incluso pueden regresar a tal. Entonces, qué bueno. Buena idea esa, muy buena idea. Un nodo de decisión. Yo quiero que escuches algo que conseguí, que me encantó y que probablemente a ti también te guste, ¿no? Espero que así sea. Me hablarás después de esto. Huidiza y escandalosa, somos jadeos entrecortados, somos uñas que se clavan en la espalda, somos espejos que no se creen lo que reflejan, lenguas que se detienen en pezones, un móvil que suena, no lo vayas a coger, dedos que tiemblan, somos vaho en las ventanas, somos ruido del motor de un ascensor, somos timbre, somos culpa. Señor Blas, ¿de dónde sacó usted que somos tan? Pues fíjate, eso forma parte de simplemente una afición que tenía en otro momento. Creo que ahora no la estoy cultivando como tal. Creo que disfruto mucho más de leer a otras personas que de escribir yo, pero hubo un momento en mi vida en el que escribía, en principio simplemente como pasatiempo, pero que tuve la suerte de que se convirtiera en 2 libros publicados y en una audioplaquette en la que tuve la suerte que colaboraron personas fabulosas que son muy conocidas dentro del mundo, sobre todo de la música, de la poesía, del arte, y personas como Vega o como el líder de los Ronaldos, Coquemaya, que en España es toda una institución en el mundo de la música, formaron parte de ese experimento y de ese pasatiempo. Pero, ¿sabes qué? A mí me encantó, yo los escuché todos, además que me encantó Cartografía Básica, tu libro de poemas. De hecho, te cuento que lo dejé aquí, donde dice, escribe y habla Blas del amor desde la nostalgia cercana.
abro comillas. Palabras de Rodolfo Serrano. Regresar allí donde nunca he estado, cierro comillas. Eso lo dice el prologuista, pero que la frase está perfecta. El prologuista de lujo, Rodolfo Serrano, padre de Ismael Serrano. Para aquellos que conozcan a Ismael Serrano, el cantautor que creó ese himno tan grande de Papá, cuéntame otra vez esa historia. Pues ese papá al que le pedía que le contara esa historia era precisamente Rodolfo Serrano, un periodista de empaque, como decimos en España, alguien que curtido en 1000 batallas, alguien que trabajó en el país muchos años y que cuando se retiró decidió sacar toda su poesía y que está haciendo realmente un trabajo magnífico como poeta. Y el hecho de que dijera eso en su momento, Rodolfo, para mí fue fabuloso. El hecho de que no solo dijera eso, sino que quisiera prologar ese libro, para mí fue muy importante. El prólogo es de una delicadeza extraordinaria, una belleza. El prólogo es mejor que el libro. No lo sé, yo no quiero ser tan duro en ese sentido, pero el prólogo está muy bien hecho y no puede haber un buen prólogo si no hay un buen libro. O por lo menos esa es mi mirada. Pero justamente, y te invito a hablar de tu poesía, porque, y traigo este tema, porque efectivamente es un acto de liderazgo. Y lo que tú haces de convocar a ese número de personas que deben estar cerca de las 20 personas, porque es un acto de liderazgo. ¿Cómo lo hiciste? Fíjate, creo... ¿recuerdas que antes te he hablado del niño y del joven que era una persona tímida, que no se atrevía a hablar, que ni siquiera en ese momento de extraña lucidez frente a un profesor decidió callarse? Ese niño sufrió una transformación gracias a las ventas. Y gracias a las ventas descubrió que le gustaba hablar en público, que disfrutaba de hacerlo y que las cosas, para conseguirlas, hay que por lo menos proponérselas. Y de esa manera, con ese mantra que todavía lo tengo casi tatuado, no forma parte de mis tatuajes, otras cosas forman parte de mis tatuajes, pero sí está tatuado en mi mente. De esa forma lo hice, es decir, no perdía nada. Simplemente creo que el haberlo hecho simplemente con sinceridad, de haberme acercado a ciertas personas y decirle, oye, tengo este proyecto, me encantaría contar contigo. Creo que a mí me sorprendió muchos de esos sís que recibí, me sorprendieron y todavía hoy estamos hablando de que hace ya 7 años de aquel proyecto. Yo todavía hoy me sorprendo de que algunas de esas personas, como puede ser Vega sobre todo, bueno, todos en realidad, pero sí creo que Vega y Coquemaya fueron las personas que más me sorprendieron que participaran, pero ellas fueron las personas que menos titubearon, que incluso menos tardaron. Recuerdo que en el caso de Coquemaya, lo hizo incluso nada más bajarse de un escenario en un concierto. Lo conocí, le regalé mi libro y le dije, oye, me encantaría que participaras, ya han participado estas personas, evidentemente entendería que me dijeras que no, porque ni siquiera nos conocemos, y me dijo, ¿dónde grabo? Y yo, pues donde quieras, puedes grabar incluso desde tu móvil. Y dice, pues comencemos a grabar desde el tuyo. Y grabamos, de hecho se oye ruido de fondo
porque está grabado justo después de un concierto. Me sorprendió, pero como digo, al fin y al cabo, las peticiones no fueron ni peticiones muy serias, y eso engloba con mi forma de vender. A mí, mi forma de vender es totalmente, ni siquiera pienso en personalizada, sino personal, totalmente cercana, y por lo tanto no me gustan los artificios, no me gusta el utilizar palabras que no utilizaría en la vida común, y de esa manera lo pedí y me dijeron que sí. Creo que nadie me dijo que no. Solo hubo una persona que me dijo que sí, pero que finalmente no pudo por tiempos participar, pero no obtuve un no, y de hecho casi le tuve yo que decir que no porque no entraba por tiempos, y a pesar de eso tenemos una gran amistad. Pero fíjate, no tengo claro si fue una cuestión de liderazgo mía o, y aquí viene la parte de confesión también, o de liderazgo de un cliente mío, que es también un amigo, pero que a la vez también fue la persona que me ayudó en ese terreno de la publicación editorial, que es Marwan. Evidentemente, cuando alguien que no me conocía le decía que no solo Marwan había participado, sino que me había editado un libro que formaba parte de una colección que fue muy exitosa, de los libros de la editorial Noviembre, que fueron solo 5 libros los que formaran parte de esa colección, que uno era mío. Creo que no fue tanto mi liderazgo como el liderazgo de Marwan. Ahora, definitivamente tú hiciste la gestión de la venta, Uh-huh. además de la gestión del proceso de la creación, en términos generales. Uh-huh. Y eso me invita a preguntarte, ¿qué tienen que aprender o qué tenemos que aprender los líderes de las ventas y qué tienen que aprender los vendedores del liderazgo desde tu mirada? Gran pregunta. Fíjate, creo que el primer aprendizaje de un vendedor sobre el liderazgo es a autoliderarse. Creo que no podemos liderar a nadie, absolutamente a nadie, si previamente no nos hemos autoliderado. Y esa autolideración implica reto, implica organización, implica gestión de resultados, implica también un poco desde mi punto de vista, de ser un poco kamikaze, es decir, de llevar el reto a un punto de no retorno. Creo que es muy importante, por lo menos a lo largo de mi vida yo he intentado llevar siempre el reto a un punto de no retorno donde no cabía la posibilidad de equivocarme, y creo que eso es lo que he aprendido yo de las ventas, o más bien como vendedor asumí del liderazgo. Y a la inversa, ¿qué debe aprender un líder de las ventas? Creo que sobre todo a escuchar. Se tiende a creer, y seguro que alguien esperaba que dijera algo así como a convencer a las otras personas, pero no, creo que si algo debe aprender un líder de un vendedor, de un buen vendedor, es escuchar. Y como dice mi querida Majo Besón, a escuchar con las manos. Majo Besón, no sé si tienes el placer de conocerla, y digo el placer porque es una persona fabulosa. Majo Besón es una experta en ventas que además en estos momentos trabaja para Amazon, haciendo un trabajo magnífico. Y en un directo parecido a este, ella me atribuye a mí la frase, yo se la atribuyo a ella. No sabemos muy bien quién la dijo, no quedó grabado el directo, así que yo siempre afirmaré que es una frase suya. Estábamos en una conversación sobre cómo debíamos escuchar, y terminó diciendo
esa frase de un líder tiene que, o un vendedor tiene que saber escuchar con las manos. ¿Esto qué significa? Que cuando hablamos con el cliente no debemos tener nada en las manos para evitar distraernos y para poder prestarle la mayor atención a la persona que tenemos delante. Y creo que eso es una cualidad de un gran vendedor, pero además creo que si algo debe aprender un líder de un vendedor, debería ser eso. Qué bueno. ¿Sabes qué? Que cuando niño, por lo menos en Venezuela, las mamás tenían una frase muy, muy elocuente. Se decía, cuando estabas niño y ibas por una casa de visita, te decía, recuerde, se toca con los ojos y se mira con las manos. No había escuchado esa frase. Para decirte, oye, no toque, lo que usted solo vea las cosas, ¿no? Y esto me hace mucho sentido. Y efectivamente, la escucha es una habilidad que hay que desarrollar en el mundo del liderazgo como en el mundo de las ventas. El tema de escuchar al otro como legítimo otro, para citar a Maturana, te genera las posibilidades de poderle servir, porque al fin y al cabo yo creo que lo que nos une de manera inequívoca al vendedor y al líder tiene que ver con la capacidad de servir, que estamos para servir al otro de forma definitiva y que eso tiene unos resultados y esos resultados me sirven a mí como líder o como vendedor y le sirven a la persona a la que estoy para servir, ¿no? No sé si esto hace sentido. De hecho estoy de acuerdo contigo, pero me gustaría postillar algo, que es que repetimos mucho eso de estamos para servir, pero a mí me gusta decir que en realidad la palabra servir es un arma de doble filo en ventas. ¿Por qué es de doble filo? Creo que deberíamos entender la palabra servir como derivada de servicio y no de servilismo. Sí, sin duda. Porque a veces hay una fina frontera entre el servicio y el servilismo. Y veo a muchos vendedores que incluso utilizan una expresión para mí carente de sentido, porque no le veo contenido como tal, cuando dicen estoy para servirte, estoy a tus órdenes. Y digo, yo cada vez que un vendedor me dice algo así como estoy a tus órdenes, que no sé si en Venezuela se dice mucho, en Chile, pero en México se utiliza muchísimo, yo le digo, ¿en serio? ¿Estás a mis órdenes? Cualquier cosa que te diga a partir de ahora puedes hacerla. Y entonces, no, ok, entonces, ¿por qué me lo dices? Sobre todo esto lo digo en entrenamientos de ventas. Bueno. Si no estás a las órdenes como tal del cliente, no lo digas. Y hemos dicho mucho eso hasta la saciedad y tenemos mucha culpa a los consultores de el cliente siempre tiene la razón. No, el cliente no siempre tiene la razón. Lo que sucede es que lo que tiene el cliente es el dinero y a veces es más importante la rentabilidad que la razón. Pero más allá de eso, para mí las palabras, yo también tengo formación de coach y para mí las palabras que se utilizan tienen que tener un sentido detrás. Es decir, a mí no me gusta usar palabras que estén vacías de contenido, simplemente que por decirlas. Y cuando un vendedor dice eso, como estoy a tus órdenes, estoy para servirte, ese es el mayor generador de objeciones. ¿Por qué? Y si algún vendedor que utiliza alguna de esas frases está escuchando ahora esto, le voy a hacer una pregunta directamente a él o a ella, que es, ¿alguna vez un cliente te ha regateado? ¿Ha intentado negociar el precio? Incluso se ha enojado, se ha molestado cuando has cortado esa negociación, cuando le has dicho que no se puede negociar el precio o cuando cualquier característica o petición que incluso por estúpida que parezca y pequeña, nimia que sea, no se la podemos conceder, se lo dejamos claro y de repente el cliente se molesta mucho, se enoja. En realidad esa molestia, ese enojo
nace de esa frase que le hemos dicho previamente, incluso que se la hemos repetido hasta la saciedad, de estoy a tus órdenes. Si estoy a tus órdenes, pero no cumplo todo lo que dices, es una incoherencia. O te estoy mintiendo cuando te digo que estoy a tus órdenes, o te estoy mintiendo cuando te digo que no puedo cumplir tus órdenes. Así que yo siempre les digo a mis alumnos, incluso en cursos, que una de las cosas que tienen que hacer para mejorar sus procesos de ventas es eliminar esa frase, decir, sí, estamos para ayudar a los clientes, estamos para potenciar sus resultados en aquello que hagamos, pero no significa que tengamos que utilizar esas palabras por la connotación negativa que tienen. Y me suelen decir cosas como, ¿y por qué frase la puedo cambiar? Y en ese momento es cuando les digo, no necesitas ninguna frase. Eso es lo más bonito de las ventas, que no necesitas frases preconcebidas. Y a mí hay algo que me gusta decir del mundo de las ventas, que está ligado a un concepto budista. Los budistas dicen que tratan a todo el mundo como si fuera su mamá. Porque estadísticamente, como ellos creen en la reencarnación, estadísticamente en algún momento de la historia ha sido o será su mamá. Entonces, por lo tanto, tratan a todo el mundo, teóricamente, como si fuera su mamá. Entonces, para mí, he tomado prestado esa filosofía del budismo y me la he llevado a las ventas. Para mí creo que es fundamental esta parte de, si no se lo dirías a tu mamá, no se lo digas a tu cliente. Entonces, yo a mi mamá nunca le diría, estoy a tus órdenes, estoy para servirte. Si le quiero dar a entender que cualquier cosa que necesite, voy a estar ahí, voy a escucharle, voy a intentar ayudarle en todo, ¿por qué no le digo exactamente eso? Entonces, para mí es, yo sé que puede parecer muy complejo visto desde fuera. En mi mente tiene una simplicidad muy práctica, que es, de verdad, si no se lo diría a mi mamá, no se lo digo a mi cliente. Te quiero poner, entre comillas, en un compromiso, en términos de poder mirar esto luego como vendedor. Pero voy primero con el compromiso que tiene que ver contigo. En la cartera de productos y servicios que tú ofreces como profesional, puede que ocurra que haya uno que es el menos rentable, pero el que más disfrutas hacer, y hay otro que es muy rentable, pero que de alguna u otra manera no lo haces con tanto placer como el primero. ¿Me puedes contar cuál de ellos son? ¿Cuáles son? Mira, voy a empezar por el segundo. El segundo ya no existe. Fíjate, conforme comenzaron a salir las canas, dije que si ya no tenía jefe como tal, más allá de mis clientes, porque iba a hacer un trabajo que no me gustara. Entonces ya no existe, ya no hay nada que haga dentro de mi trabajo que no disfrute, por muy rentable que sea. ¿Y cuál era sí existe. Ejecutar. En el mundo, sobre todo del marketing, más que de las ventas, en el mundo del marketing siempre suele decir los clientes, o solían decirme, en realidad ahora ya casi no lo dicen, que es, si ya sabemos, ya tenemos un plan estratégico, ahora lo ideal es, hay que ponerlo en práctica. Hay que hacer campañas. Claro. Y lo que sucedía era, incluso llegué a tener una agencia, bueno, todavía existe la agencia, pero de la agencia yo lo único que sé son los resultados económicos a fin de mes, nada más. A veces le llevo clientes a la agencia es mía, pero yo no la gestiono, yo no hago nada dentro de la agencia. Dentro de la consultoría prácticamente estoy yo solo,
prácticamente. Sí tengo equipo, pero más de apoyo. Al final vendo ahí directamente mi acompañamiento con clientes, pero ya no me involucro. Hay algunos clientes que en su momento me pidieron, oye, ¿y por qué no me ayudas? ¿Por qué no hacemos una campaña? ¿Por qué no haces? Y yo no lo disfrutaba, pero al final había algo que lo que no disfrutaba, por ejemplo, era la parte de que el cliente quisiera ver resultados incluso cada hora. Esa parte no la disfrutaba, porque eso hacía que incluso la relación con el cliente se pusiera más densa cada vez, porque era, tienes que esperarte, recuerda, son 3 días como mínimo para comenzar a ver resultados, a partir de aquí, pero cuando se lo dices una vez, sentía como se ponía mucho más densa la relación y preferí olvidarme de ese servicio, terciarizarlo, pero en mi propia empresa, tener una empresa para derivarlo, y simplemente contraté a las personas que pensaba que eran las mejores y sobre todo a la persona que consideraba que era la mejor para que se encargara de la agencia como tal. Es una agencia chiquita, pero yo ya no me encargo, así que cuando alguien me dice, cuando un cliente me dice, necesito a alguien para ejecutar, así habla con Rocío. Y directamente los derivo, sigue siendo mi empresa, sigue siendo mi facturación, pero evidentemente la agencia va a seguir los lineamientos de mi proceso, de mi plan estratégico, pero ya no lo ejecuto yo, y creo que eso hemos ganado en salud todos. He ganado en salud yo y mis clientes también, porque pueden obtener los mismos resultados de manera más económica también y con mi supervisión de alguna manera. Y lo que disfruto mucho y que en principio tengo una baja rentabilidad es dar cursos en ciertos organismos. No voy a decir en cuál por obvias razones. Bueno, porque alguien puede escuchar esto, pero hay un organismo en específico en el que llevo colaborando ya casi 6 años, y que realmente en términos financieros no es rentable, nada rentable. Y mucha gente me ha cuestionado, oye, ¿por qué sigues ahí si no es rentable? Si cada hora que le dedicas a esa organización, en realidad es solo un octavo del precio que podrías estar ganando si estuvieras con un cliente tuyo. ¿Por qué estás ahí? Y la respuesta es doble. Una, porque fue la primera organización que creyó en mí cuando llegué a México. No la primera empresa, pero sí la primera organización. Y para mí creo que es muy importante esa parte de alguna manera ser agradecido con aquellas personas, o recíproco con aquellas personas que te han dado algo. Creo que ahora me toca a mí dar. Y otra cosa muy importante es que en realidad en el largo plazo sí me es rentable, porque la gente suele ver, sobre todo cuando hablamos de rentabilidad, la foto en un momento concreto, y justo en el momento, en este caso, es capacitación, doy capacitación por un precio casi regalado, pero lo que no ve la gente, lo que no suele ver la gente, es que aproximadamente con cada formación suele convertirse de 2 a 5 clientes en clientes en mi empresa. Y por lo tanto, la rentabilidad la tengo de manera transversal, de manera indirecta, pero que para mí es totalmente directa. Yo que veo todo el recorrido desde vista de pájaro, desde arriba, digo, es que este cliente ha llegado de esta acción, que la acción por sí misma no ha sido rentable, pero en el cómputo global sí ha sido rentable.
aunque la factura emitida en aquel momento no reflejaba lo que yo debería estar ganando por esa acción, al final se ha rentabilizado cuando una de las personas que estaba escuchándome agenda una cita conmigo y finalmente puedo ayudarle y convertirse en uno de mis clientes. Qué bueno, qué bueno. Esto lo digo, te hice la pregunta en esto porque a los vendedores, como a los líderes, les dan una cartera de productos y servicios. Uh-huh. Y todos hemos tenido vendedores que te venden un producto más que otro o un servicio más que otro porque ese le gusta más, porque en ese cree más, porque ese... ¿Qué le recomiendas tú a los vendedores que están en esa situación, que en su cartera de productos, en su cartera de servicios, tienen servicios que no, con los cuales no se sienten a gusto, pero los tienen que vender, y con unos que se sienten más a gusto, pero son menos rentables? Yo le diría que, y ese va a ser un consejo totalmente atípico, y que a lo mejor en otras condiciones no diría, pero es que si solo van a vender un producto, no vendan solo aquel que se sientan más a gusto, sino aquel que sus compañeros no estén vendiendo. Y te cuento por qué esta respuesta atípica. Hace muchos años en una tierra muy, muy lejana, como decía George Lucas, ahora bueno, no decía esas palabras exactas, ahora no recuerdo exactamente las palabras, pero hace mucho tiempo, en mi primer empleo como vendedor, yo comencé a trabajar para France Telecom. France Telecom, que ahora no se llama así, se llama Orange, es una de las empresas de telefonía más grandes del mundo. En aquel momento estábamos hablando en un momento en el que España deja de tener una empresa nacional de telefonía y se abre el mercado para que todo el mundo pueda vender líneas telefónicas, y comienza a existir el mundo de Internet. Las líneas de Internet para empresa, y sobre todo recuerdo comenzar a vender las primeras líneas de Internet que podían ser utilizadas Internet a la vez que hablabas por teléfono, porque hubo un momento justo antes de eso en el que si querías conectarte a Internet no podías hacer una llamada, y de hecho los más mayores del lugar recordaremos el sonido que tiene Internet, que los jóvenes no saben cómo sonaba Internet. Pues yo comencé a vender líneas de Internet, las primeras líneas de Internet que podían ser totalmente autónomas de la línea telefónica, y podías hacer las dos cosas. Y recuerdo que France Telecom en aquel momento, lo que ahora es Orange, tenía varias marcas que eran competidores entre sí, pero a nosotros nos daban los contratos y por lo tanto los productos de todas las marcas. Y recuerdo que había una marca que pertenecía a France Telecom que se llamaba Yastel, que todavía existe, que era la que más se vendía, la más popular. Y nos daban como unos 9, 10 contratos diarios de cada uno de los productos, porque sabían que esos eran los productos. Había otras marcas, y había una marca que se llamaba Guanadu, que ya desapareció. Bueno, se fusionó en realidad. Esa marca que se llamaba Guanadu era la más cara. Pero así, la más cara y la más difícil de vender, porque era compleja, era muy extraña. Ahora no recuerdo cómo era, pero recuerdo que era muy extraña. Y solo nos daban un contrato a cada uno de los vendedores cada mañana, y yo recuerdo que muchos de mis compañeros llevaban el mismo contrato desde que los contrataron hasta el último día que los vi en la empresa. Nunca intentaban venderlo. Y un día, por ser el más caro, incluso no solo podíamos ganar más, sino que además la comisión era más grande, era como un gran reto. Y yo era mi primer trabajo de ventas, y lo primero que pensé es, ¿y si yo vendiera este producto
tendrían mayor rentabilidad. Así que pensé una cosa, ¿a qué empresas les beneficia este producto? Y entonces hice algo que ahora para mí es muy normal, pero que yo no le podía poner nombre en aquel momento, que era, conocíamos con anticipación la zona donde íbamos a estar vendiendo, era puerta fría totalmente, es decir, era salir a la calle, buscar las empresas, llamar a la puerta, buscar al director de telecomunicaciones, que muchas empresas me decían, no existe. No hay nadie en ese puesto. Bien, pues con el director. Pero yo hice una cosa. Con un incipiente Google en aquel momento, lo que hacía es, el día de antes, buscaba cada una de las empresas que había en mi zona. Y decía, ¿cuáles son aquellas que encajan por tamaño, por si tienen más de una sucursal? Porque era un producto que sobre todo beneficiaba a aquellas empresas que tuvieran varias sucursales y sobre todo que tuvieran sucursales internacionales. Y lo que hacía, en lugar de gestionar mi ruta del día por zona geográfica, es decir, si llego por aquí, este va a ser mi orden tenía una singularidad, que estaban ordenados por posibilidad de que me contrataran ese producto. Entonces, directamente yo me iba saltando incluso empresas, porque iba buscando solo esas empresas, y yo recuerdo que tenía un compañero que me decía, pero no has visitado esas empresas, y yo, esas son para el final. Y me decía, ¿por qué? Porque a esas sé que les puedo vender este otro producto. Pero yo voy primero a aquellas que les puedo vender este otro. Y recuerdo que yo lo que hacía cada mañana, porque éramos un grupo de vendedores que salíamos a la calle así como plaga, lo primero que hacía era, antes de salir a la calle, como nos reuníamos para este speech motivacional del jefe y demás, yo lo primero que hacía era, le robaba, así literalmente casi, le robaba todos los contratos a mi jefe de esa marca. Pero es que luego les pedía a todos mis compañeros ese contrato que sabía que no habían utilizado, y yo me cargaba literalmente de esos contratos y iba vendiendo ese producto. Y ya solo cuando terminaba de vender ese producto, cuando ya se me acababan incluso los contratos, en ese momento decía, bien, ahora comienzo a vender otro producto. Incluso si sabía que íbamos a estar en la misma ciudad y se me acababan los contratos, dejaba anotado, esta empresa hoy no voy a visitarla, mañana vengo o la próxima semana porque le tengo que vender este producto y no el otro. Así que esa sería mi recomendación, que miren qué producto, que de verdad sea bueno, el resto de compañeros no se atreven a vender. Qué bueno, qué maravilla, hermano, qué maravilla. Llegó el momento del liderazgo. Esto es cuando tú nos cuentas, para cerrar esta conversación, ya en off me darás la pregunta para el próximo invitado, para que tengas tu espacio de venganza. Pero ahorita quiero que vayamos al momento del liderazgo, es decir, que le cuentes a quienes están conectados y a quienes nos escuchan en diferido, un momento donde tú o serviste como líder e impactaste la vida de uno o de muchos, o que alguien hizo algo por ti, que ejerció el liderazgo, impactó tu vida y se ganó la autoridad, el respeto y tu admiración y tu reconocimiento como líder. Fíjate, en este momento tengo que hablar de Sara, mi sobrina. Mi sobrina Sara falleció cuando tenía apenas 5 años por una leucemia, y meses antes de fallecer, de hecho un año antes de fallecer, generó el mayor cambio comportamental que he tenido. Bueno, además de que cualquier cosa que me pedía la hacía, ese es un gran ejemplo de liderazgo. Yo llevo barba desde 2006, 2007, y solo ha habido dos veces que me la he quitado, y una vez fue porque ella me lo pidió. Pero más allá de eso,
hubo un momento en el que ella estaba en el hospital, como digo, un año antes de que falleciera, y estaba en ese momento recibiendo quimioterapia. Por lo tanto, tenía el brazo derecho que no podía moverlo. Bueno, en realidad, si quisiera lo podía mover, pero ella sabía que no podía moverlo. Y yo me había ido al hospital con ella para jugar. Jugábamos con muñequitos de estos de Polly Pocket, estos que son muy chiquititos. Y estábamos jugando y recuerdo que había un pequeño juguete que tenía la forma de un libro muy pequeño, de 1 centímetro aproximadamente, pero que en realidad era como una caja, se abría. Y ella intentaba abrirlo con una mano y no podía. Y me dice, Blas, ayúdame. No, y me dice, no puedo abrirlo. Y yo en un alarde extraño de querer darle un mensaje positivo, le dije, Sara, tú sí puedes, solo que no sabes cómo hacerlo, pero estoy seguro que sabes y que puedes hacerlo. Sí puedes, solo que no sabes cómo. Y se me quedó mirando y me dijo, no, Blas, no puedo. Y me lo volvió a ofrecer. Y yo en ese momento estaba pensando, todavía procesando qué frase, qué respuesta le iba a dar, pero no me podía negar a abrirle la cajita, así que mientras pensaba qué argumento le daba para hacerle entender que ella podía hacer cualquier cosa, lo abrí esa cajita que simulaba un libro y ella me dijo, tenía 4 años en ese momento, me dijo, ¿ves, Blas? Ahora sí puedo, contigo sí puedo. Y para mí ese fue quizá el mayor aprendizaje de liderazgo, que no se trata solo de que la gente haga lo que tú quieres, sino de aprovechar el conocimiento, las aptitudes y los recursos de todo el equipo para conseguir eso que siempre hablamos cuando hablamos en términos organizacionales, que es la sinergia. Mi sobrina con 4 años fue capaz de explicarme la sinergia positiva de una manera que Juan Leñador de la Cruz, al que he mencionado al principio, no supo contármela en varios años de clase. Qué bueno. Hermano, muchísimas gracias, Blas. Estoy encantado de esta conversación. Espero que también haya sido de tu agrado y gusto y que sea por sobre todo del gusto y del agrado de quienes tengan la oportunidad de verla y aprender tanto de ti. Líderes Hablando de Liderazgo es un espacio que está creado para escuchar gente de tu nivel como tú, y yo lo valoro muchísimo que hayas invertido tu tiempo para nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos pronto. Muchas gracias por esta invitación y por este tiempo que yo lo he disfrutado muchísimo.